Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la introducción a los temas de Matemáticas 1. Tenemos ahora la introducción a intervalos o intervalos. Bien, para iniciar vamos a definir qué es un intervalo. Es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos. Vamos a llamar a estos extremos A y B. También se le puede llamar subconjunto de la recta real. Un intervalo tiene una representación gráfica. ¿Cuál es la representación gráfica del intervalo? El nombre del intervalo igual, y dentro de corchetes vamos a colocar cuáles son los extremos de este intervalo. Ejemplo, tenemos el intervalo A. El intervalo A está comprendido de 1 a 5. Ahora bien, ¿cómo se ponen los corchetes? Es algo que lo vamos a ver ya un poquito más adelante, porque tiene mucho que ver el significado del intervalo o cómo se va a manejar el intervalo en la posición y la abertura de los corchetes. También tenemos acá representado de forma gráfica el intervalo desde 1 hasta 5. ¿Esto qué quiere decir? En el intervalo están comprendidos todos los números desde 1 hasta 5, incluyendo a estos. Ya vamos a llegar al punto porque le menciono que sí se incluyen al 1 y al 5. El intervalo se representa también en base a expresiones. Por ejemplo, donde a es menor que x, pero a es menor que x y x es menor que b. ¿Esto qué quiere decir? El número que vamos a manejar va a ser mayor que el límite a o que el extremo a y menor que el extremo b en este caso. Aquí influye mucho la lectura y el signo algebraico o el operador algebraico. Tiene mucho que ver porque puede ser un menor que, mayor que, puede ser un menor o igual o un mayor o igual, y eso va a influir demasiado. Por ejemplo, en el caso anterior que teníamos el intervalo de 1 hasta 5 y le mencioné que si se incluían el 1 y el 5, la representación en forma de expresión de ese intervalo es esto, con un menor o igual y otro menor o igual o un mayor o igual. Entonces, ¿qué sucede? La utilización del mayor o igual es sumamente importante, porque aquí nos dice que x es mayor o igual que 1, pero que también es menor o igual que 5, o lo puede leer que x es mayor o igual que 1 y que 5 es mayor o igual que x. Se puede leer de ambas formas sería correcta, se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sin ningún problema. Eso lo vamos a detallar cuando estemos dando la introducción a desigualdades. Clasificación de los intervalos. Aquí vamos a entender cómo afecta la posición del corchete. Bien, primero es el intervalo abierto. Es aquel intervalo que no incluye a sus extremos. Es decir, los números que están como referencia de extremos en el intervalo no cuentan para el efecto de la utilización de ellos. Solo están ahí como referencia y decir este es el límite, pero no están incluidos. ¿Esto qué quiere decir? Se representa de la siguiente manera. El intervalo I es a forma de representación o de expresión. A forma de intervalo sería A y B abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el corchete está abierto, así le vamos a llamar. Cuando la apertura del corchete esté hacia afuera, se va a llamar que está abierto. Esto quiere decir de que los dos límites no están incluidos. Ahora bien, si no están incluidos, vamos a ver un ejemplo de un intervalo abierto y tenemos el siguiente. Un intervalo abierto es desde 1 hasta 5, pero ahora no es incluido los límites o los extremos. Cuando esto sucede de forma gráfica, lo vamos a graficar, válgase la redundancia, con, digámoslo, un círculo sin rellenar, como podemos ver acá. El círculo solo está sin rellenar y los corchetes están con la abertura hacia afuera. Y un intervalo abierto es aquel que tiene una
un operador menor que o mayor que. Esos son los abiertos. Tenemos que identificar eso. Un menor que o un mayor que significa que ese extremo es abierto. Eso es el intervalo abierto donde los límites o los extremos no son incluidos. ¿Esto qué quiere decir? Se puede tomar cualquier número de la recta real que esté entre 1 y 5, pero no se puede tomar el 1 ni el 5. Tenemos un intervalo semiabierto. El intervalo semiabierto incluye solo uno de sus extremos. No importa cuál de los dos, pero incluye solo uno. Puede ser el derecho o el izquierdo, el inferior o el superior, como usted lo quiera llamar, y por eso lo tenemos representado de las dos formas. En el primero, donde el extremo A no es incluido, de forma de ecuación o de forma algebraica representado de esta forma, y de forma de intervalo con la parte abierta en el extremo A. También se puede hacer lo contrario, que A sí es incluido y B no es incluido. Recuérdese, donde A y B puede ser cualquier número. Un intervalo semiabierto. Tenemos el primer ejemplo. Y es que el valor puede ser mayor o igual que 1 y a la vez tiene que ser menor que 6. Menor, no menor o igual, sino que menor. Diferencia en la representación gráfica o la representación en la línea o en la recta real de este intervalo. Podemos ver de que el 1, como es cerrado o como si se está incluyendo, el punto es relleno. Y el 6, como no es incluido, el punto es sin rellenar. Esa es la representación gráfica de cuando uno está incluido y el otro no es incluido. Otro intervalo semiabierto, el mismo caso, solo que invirtiendo los papeles. Ahora el 1 no es incluido y el 6 ahora sí es parte. Como lo leemos, x mayor que 1 y menor o igual que 6. Por ese menor o igual es incluido dentro de el intervalo, por eso es incluido, aunque también lo puede leer de derecha a izquierda. 6 es mayor o igual que x y x es mayor que 1. Las dos formas de leerlo estarían correctas. Tenemos otro tipo de intervalo, un intervalo infinito. Es aquel intervalo que tiene un valor infinito en uno de los extremos. Y ojo, cuando tengamos un intervalo que lleve un infinito, la parte del infinito siempre y toda la vida debe ir abierta. Si la otra parte va cerrada o va abierta, eso no importa. Pero ese intervalo en la parte que lleve el infinito debe quedar de forma abierta, tanto en la representación de intervalo como en la representación gráfica. Tenemos un ejemplo. Tenemos un intervalo y tenemos que va desde 1 hasta más infinito. 1 sí es incluido porque es cerrado o porque tenemos el operador menor o igual. ¿Qué sucede? Si podemos observar, el 1 está de forma cerrada o incluida y tenemos hasta más infinito y más infinito queda abierto. ¿Qué pasaría en este mismo caso, pero si en lugar de ser menor o igual fuera solo menor? Ambos quedan abiertos. Ambos quedan abiertos. ¿Por qué? Por el operador. Hay una leve diferencia. No incluye el 1. Entonces en este caso ambos quedan abiertos. Si usted ve, acá no le he puesto ningún puntito por la simple y sencilla razón de que esto va hasta más infinito. ¿Qué número es? No tenemos ni la menor idea. Puede ser cualquier número. Entonces por eso es que solo se queda la representación de más infinito. Tenemos otro intervalo infinito, que sería x es menor o igual que menos 1. Presentado de otra forma, menos 1 es mayor o igual que x.
Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el intervalo va a venir desde menos infinito hasta menos 1. Va a estar comprendido entre ellos. Ahora bien, por el tipo de operador, pues el 1 es incluido. Sí se puede tomar en cuenta y sí se toma en cuenta. Por ello, a la hora de graficarlo, pues nos queda con el puntito cerrado. Otro intervalo infinito es uno similar. Bueno, que viene siendo casi el mismo. Cerrado y cerrado. Al que quería llegar era a este ejemplo. Un intervalo infinito, pero en el cual no es incluido el menos 1. La misma historia y la misma representación, con la única diferencia que el menos 1 queda abierto, es decir, no es incluido. Puede ser cualquier número de menos 1 hasta menos infinito sin tomar en cuenta el menos 1, sin tomarlo en cuenta. Eso significa esa representación de este intervalo. Y para que podamos tener una mayor contextualización de los intervalos, pues tenemos este cuadro resumen. Y tenemos este es un intervalo semiabierto. ¿Y esto qué quiere decir? Comprende los números mayores que menos 4 y menores o iguales que 6. Tenemos el segundo, 16 abierto hasta 4 abierto. Y ese es un intervalo abierto. Y representa mayores que 16 y menores que 4. Tenemos el tercer caso, que tenemos un 5 cerrado hasta 6 cerrado. Mayores o iguales que 6 y mayores o iguales que 5, perdón, y menores o iguales a 6. Tenemos otro caso de un semiabierto, 10 cerrado hasta 14 abierto. Mayores o iguales a 10 y menores que 14. Y un infinito, que ya vimos los diferentes casos o situaciones que se nos puede presentar en un intervalo al infinito, es mayores que 1 en adelante. En el adelante es totalmente innecesario, pero para darle un énfasis un poquito más a la explicación. O sea, todos los números mayores que 1. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Ahí finalizaría ese intervalo al infinito. Bien, hasta acá finaliza la introducción al tema de intervalos. Espero les sea de mucha ayuda este material. Un cordial saludo.